porque no me aguanto, tengo 1000 preguntas para hacerle. Sheila, gracias por venir. No, un placer. No sabes Primero lo te tenemos... Para déjame decirte, no sabes lo contenta que estoy ¡Claro! de estar acá. La tenemos que aplaudir, la tenemos que No, reivindicar, verdad, porque su verdad. consultora 3.0 es una de las pocas que acertó con el resultado. ¿Dudabas cuando veías los números que te daban a Massa ganando la elección? Es un poco contraintuitivo. Nosotros lo habíamos hablado antes y vos me decías, no, y yo decía, bueno, es lo que Es que no veía razones objetivas bueno, por el cual... Eso que me decías vos era un poco la respuesta mayoritaria, natural, y lo que quiero decir es nosotros los encuestadores, el mundo periodístico, la política, también somos víctimas de un clima de opinión. Absolutamente. Entonces, y sobre todo los encuestadores somos víctimas del clima de opinión que nosotros mismos generamos. Digamos, entonces, cuando te encontrás con algo contraintuitivo, bueno, lo que tenés que hacer es seguir investigando, intensificar la investigación, probar con métodos alternativos. Nosotros, por ejemplo, le metimos a las cosas que empezábamos a ver que era una migración del voto de Milei a Massa, le metimos investigación quali fuerte. Entonces pusimos a todo el equipo quali de 3.0 a tratar de entender con entrevistas en profundidad, es decir, un método quali, cuáles eran las razones del voto, si eso era de verdad, qué pasaba, qué había ahí, y lo que encontramos es que efectivamente había saturación, es que efectivamente había razones que se repetían, ¿viste? Nosotros sabemos que hay un fenómeno que es que el voto y las razones del voto se enuncian en primera persona, pero por lo general tienden a tener mucha recurrencia, ¿no? Digamos, porque somos hablados, podríamos decir incluso somos votados, ¿no? Digamos. Y cuando nos dimos cuenta que había recurrencia y que había dos, tres argumentos que tendían a repetirse fuertemente, y que había un perfil de gente específica que estaba en esa posición, bueno, nos dimos cuenta que porque es un margen, 3% de la sociedad argentina la que estuvo en el viraje, 3 de cada 100. 3 de cada 100 argentinos. Entonces la pregunta es... Perdón, 3 de cada 100 argentinos que en la PASO votaron a Milei, en la general votaron a Massa. Exactamente, 3 del total de los electores argentinos que habían tenido un comportamiento determinado en la PASO, o sea, no es el 3% del voto de Milei, es el 3% del voto total. Es 3. Pero eso es raro, ¿no? Porque se sumaron casi 3 millones de votantes, o sea, más de 3 millones de votantes. Eso es otro fenómeno. Pero para entender, para seguir tu razonamiento, ese 3 de cada 100, ¿es sobre el universo de votantes de la PASO o sobre el universo de votantes de la general? Sobre el universo de votantes de... O sea, Yo lo que quiero saber es si ese voto es un voto que migró o es un voto nuevo y todo el voto nuevo fue a Massa. Bueno, primero entendamos qué pasó. Antes de que migre el voto a Massa, se había producido otro fenómeno, que fue la migración del voto de Bullrich a Milei. Es decir, el voto opositor, un fragmento del voto opositor, dijo, voy al ganador, vamos a liquidar esto rápido. Entonces ya hubo una dificultad por parte de la candidata Bullrich para retener la totalidad del voto de su espacio e incluso seguir creciendo. Eso explica los 23-24 puntos que tuvo en relación con lo que había sacado en la primaria, que fueron 28 el espacio. Claro, pero ahí tenés votante de Larreta que algunos decían se va a Massa. Sí, votante de Larreta y también votante de Bullrich que dice a la opción que hoy tiene más posibilidades. Y Milei había aparecido como un favorito, porque la pregunta de la elección era, ¿gano en primera vuelta? Sí, total. O sea, esa era la pregunta de la elección. Entonces, hubo una migración ahí, esa pregunta orientó una migración. Entonces, ahí ya tuviste una primera baja. Después, con el correr de la campaña, lo que empezó a pasar es que, bueno, Milei empezó a mostrar límites, fisuras, empezó a generar un poco de temor. El acto de cierre fue realmente un fenómeno muy difícil de digerir, y te diría que nosotros a veces pensamos, bueno, fue una especie de cajón del niño, porque a partir de ahí empezó a acelerarse la migración de voto de Milei a Massa. Y ahí lo que, digo, es un fenómeno de basculación casi, ¿viste? Nosotros teníamos una escena de mucho empardamiento, tipo 32, 33 puntos, y ahí lo que vimos es que, bueno, el 33 migra uno, o sea, sube 1 a 1, baja el otro 1, te vas rápidamente a 33, 32 invertido, después 34, 31. Entonces vas viendo cómo se va reordenando en una escena que es casi como pendular. ¿Cuáles son los argumentos que aparecían? Te decía, estos 3. El primero de todos es, lo de Milei es impracticable, es un terreno de la fantasía y múltiples variaciones de esta idea. Pero es lo impracticable.
O sea, la idea de, no sé, esto no se puede aplicar. Esto no es real para... Esto no es posible. El segundo argumento, mal menor o malo conocido. Que sabemos, porque todos los que elaboramos indagando razones del voto, sabemos que es algo que activa decididamente voto. O sea, eso es algo que es un argumento suficiente para justificar un voto por una figura que vos por la cual no tenés una adhesión afectiva, amorosa por la positiva. Evaluás toda la escena y decís, esto no, bueno, esto. Sin gran amor, pero lo interesante de mal menor o malo conocido es que ya empieza a no haber discurso sobre Milei. Opacamiento, ¿no? En el primero es impracticable, el segundo es opacamiento, o sea, es el argumento sobre por qué elegiste lo que elegiste, casi que en un olvido de por qué elegiste en la PASO a Milei. Y el tercer argumento es negación del voto. O el tercer fenómeno que encontramos, el tercer comportamiento es negación del voto. ¿Qué quiere decir negación del voto? ¿A quién votaste en las PASO? Nosotros sabíamos porque eran personas que habían respondido encuestas, o sea, fuimos a analizar esos segmentos, digamos. Mira, no me acuerdo. O sea, empezar a desconocer el voto. Como un voto vergüenza. Exactamente. Como un voto vergüenza, un voto, bueno, que tuvo su función en un momento, pero ya está, o sea, no quiero saber, no, olvido. O sea, alegar demencia directamente. Entonces no me acuerdo, te cambian de tema, salen a hablar de otra cosa. O sea, negación. Que también es una práctica muy común en relación con prácticas electorales que por ahí no nos terminan de convencer o no nos terminan de gustar. Entonces, cuando vimos que había recurrencia en torno a esas tres ideas, lo que dijimos es, bueno, efectivamente, es algo que está pasando. Y hay saturación en función de estas... Saturación nosotros llamamos, es lo que tratamos de encontrar en términos cualitativos, que como no es representativo, lo que buscamos es que no encontramos más argumentos. Seguimos entrevistando y lo que volvemos a encontrar, nos volvemos a topar con argumentos... Con la misma respuesta, de alguna manera. Con la misma respuesta, con variaciones. Sí, pero el concepto es el mismo. El concepto es el mismo. Entonces, bueno, cuando ya encontrás lo mismo y ya no encontrás nada distinto, alcanzaste esto que nosotros llamamos punto de saturación. Y lo encontramos, entonces eso es lo que me permitió, viste, discutir con esta idea de, bueno, es lo que hay. Me quedé enganchada con esto que dijiste de la migración del voto de Bullrich a Milei, como diciendo, bueno, liquidemos esto rápido, un voto, no sé, antikirchnerista, porque no sería antipolítica, porque si no hubiera votado a Bullrich en la PASO, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado si el resultado de esa interna hubiera sido ganador Larreta? Porque digo, si ni Bullrich pudo retener el voto duro, ¿qué hubiera pasado con un Larreta ganador de esa interna? Querés jugar a una ucronía. Querés jugar a qué hubiese pasado, ¿sí? Bueno, ¿qué hubiese pasado, sí? Primero Massa lo hubiese tenido muy difícil. Porque hoy, a ver, una elección de balotaje es una elección, probablemente no se hubiese dirimido en primera vuelta, o sea, si hubiese llegado al balotaje, una elección de balotaje es una elección donde el centro tiene más para ganar que los que están en posiciones más extremas. De hecho, vos fíjate que el ejercicio de Milei hoy es correrse al centro. ¿No? Digamos, es intentar quedar equidistante. Lo que pasa es que el centro de Milei sigue siendo... Que sigue quedando lejos, que sigue sigue quedando qué sé un poco yo. extremo, ¿no? Yo lo escuchaba hoy, no le pudo... Mirá que necesita el voto de Patricia Bullrich, porque además es el que tiene más cerca, ¿no? Es la que tiene más cerca. Digo, olvidémonos de los dirigentes, el voto a Bullrich es el voto que uno... Y el tipo no le pudo pedir perdón por decirle asesina montonera. Pone bombas. No. No pudo. No pudo, y de hecho es una forma curiosa que tiene de intentar atraer no solo a los actores políticos, sino a las personas que votaron a esos actores políticos, porque nosotros estamos viendo la dificultad para enlazar con uno con otro, ¿no? Digamos, o sea, porque te imaginas a Larreta quien le dijo a Gusano, te voy a aplastar, te puedo aplastar incluso desde una silla de ruedas. No sé si te acordás de esos dichos. Sí, claro. Pero a Bullrich le dijo, asesina pone bombas en jardín de infantes. Sí. No es que le dijo, borracha. No, pero además son todas mentiras, tío. Hay que decirlo, hay que aclararlo, porque si no, sí, hoy parece que reproducimos... No, está bien, tenés razón. Sí. No, pero y hay una denuncia penal, y no es que fue porque, está bien que en la política siempre todos van a ir, pero fue hace 5 minutos. Sí, y la confusión fue el tema de un jardín con lo que le resonó en la cabeza, que es el jardín de infantes. Que no te olvides que te lleva a las metáforas tremendamente pesadas los de niños el Estado como envaselinados. Los niños encerrados, envaselinados con un pedófilo adentro de... No, horrible, horrendo.
Entonces, a mí me parece... Espera, nos fuimos porque la pregunta era... No, lo ¿qué del había centro. pasado si la reta, Sí, vos decías que lo hubiera tenido más difícil? Massa lo hubiese tenido por un lado más difícil. Por otro lado, hay un fenómeno que sabemos, que es que en las PASO, el problema de Juntos por el Cambio era que no llegaba a 30 puntos. Que no llegó, de hecho. Medía 29. Perdió un poquito en el camino. Pero nunca tuvo, o sea, en la recurrencia de mediciones, nunca logró alcanzar los 30. Bueno, pero eso porque hubo una división del voto opositor, ¿no? Por supuesto que tiene mucho que ver con eso. Pero lo que es claro es que, porque se especulaba con la idea de 35, cómo vienen los 30, cómo se distribuyen los 35 entre los dos candidatos. No había 35, nunca hubo 35. No estaban los 35. O sea, no había modo. Digo, pero nosotros nos podemos equivocar un poco, eso sin lugar a dudas. Digo, ningún encuestador está libre de una equivocación, pero hay cosas que más o menos en la recurrencia, cuando tenés mucha recurrencia en la medición y tenés supervisión y métodos cruzados y distintos métodos, o sea, si no te da con un método, no te da con el otro, no te da con el otro, no te da con el tercero, Claro, y en el quali no lo encontrás, no hay, que es un poco lo que veías en el quali también después de la primaria, que era la dificultad que tenía Bullrich para transmitir presidenciabilidad. ¿No? O sea, una genia en la seguridad, pero ese candidato tan fuerte y tan corajudo y empoderado que pudo luchar tan plenamente contra la reta, empezó a mostrar limitaciones en la primaria. En cuanto tuvo el protagonismo a pleno, y entró en una zona de, ¿viste? ¿Es un problema de la candidata o es un problema de la campaña? Las dos cosas, pero también hay que tener hambre y hay algo ahí del corazón del candidato, no digo el corazón, no sé, digo el corazón, pero sí, es es el alma, la esencia, ¿no? Las ganas, el hambre, o sea, cosas un poco más del orden de lo inexplicable, que es que si tenés una situación de fuerte exposición, son situaciones realmente muy estresantes, un debate. Son estresantes para el candidato, son estresantes para los equipos, pero reconozcámoslo, son estresantes incluso para los periodistas que coordinan. Sí, obvio. Entonces, pero si tenés situación de estrés y te enfermas las dos veces, uno con el ojo, el otro con la gripe, el otro con... O sea, digo, esa misma hipocondría, en realidad lo que te muestra es la dificultad para atravesar las situaciones de estrés máximo, que es parte de un desafío presidencial. Lo mismo que la lectura. Por eso, viste, le presto mucha atención a eso, porque la lectura es un obturador del vínculo con tu electorado. Y fue algo que, por ejemplo, cuando pensás en este domingo, lo que pasó, realmente el hecho de que Milei haya leído, o sea, sacaste millones de votos. ¿Cómo no puedes hablarle a tu electorado y salir a hablar más de corazón a corazón al electorado que tenés que salir a capturar? Claro, casi 7.800.000 votos. O sea, él subió casi 800.000 votos. Bueno, 8 millones de votos. Hablemos un poquito hacia el futuro, ya se nos va el tiempo y quiero ver qué estás viendo. Tenemos un mes. Qué rápido. Y sí, se nos pasa una horita tenemos, Gira, ¿qué va a ser? Tenemos un mes de campaña por delante, con un oficialismo, yo ya no voy a decir más que es imposible, porque o sea, si uno pensaba que el ministro de Economía, de la inflación del 130%, de la última inflación mensual de 14% en alimentos, 12,7% mensual, que fue 5 minutos antes de la elección, digamos, y la gente igual decidió que era la mejor opción, si bien, si uno lo mira en términos históricos, no es una buena elección para el peronismo, pero en este contexto es una elección. Pero 37 resulta aceptable. No, pero además, o sea, de lo que venía. 27 es un desastre, pero 36, 37... No, pero de lo que venía, Gila, además, porque una remontada de 15 puntos es casi inexplicable. ¿Qué pasa el 19 de noviembre? Mira qué pregunta te hago así, tranqui. Ay, qué sé yo, estás apurada. Estoy ansiosa. Estás apurada. Nosotros todavía ni tenemos el primer número. Pero con lo que ves de los candidatos, de las campañas, de... Y yo, a ver, lo que veo es que Milei va a tener que cambiar la estrategia. Y los voceros, con urgencia, porque está mal. No más Venegas Lynch queriendo más privatizar no ballenas. Más claro. Lo que pasa es que parece tan burdo que parece adrede. Bueno, mira, hay algo interesante, pero ahí hay que decidirse, porque mira, hoy, por ejemplo, lo que está pasando con Milei es una cosa muy curiosa, que es que cuando busca la moderación, lo vemos decir incoherencias. Y cuando dice incoherencias, lo vemos lógico. A ver, explícate un poquito más.
Toda la campaña consistió en desafiar consensos establecidos de los más básicos. Sí. No me refiero únicamente a derechos humanos, me refiero al matrimonio, me refiero a qué hacer con los hijos, me refiero a la paternidad, me refiero a la coparticipación. A la coparticipación, todo, o sea, desafió todo. No, creo que el único tabú que no rompió, o el único consenso que no rompió es el del incesto. Todos los demás los rompió todos. Bueno, nada, es un candidato, bueno, tiene esas propuestas, de repente ahora lo vemos moderado y empieza a sonar raro, lo vemos incoherente. Lo vemos, por ejemplo, yo el domingo, leyendo el texto que parecía escrito por un asesor de Juntos por el Cambio, por la recurrencia con la que decía Juntos, Cambio, Equipo, Antikirchnerismo, ¿no? Digamos, parecía como el globo. Bueno, yo sentía que era Larreta con peluca. Ya no lo veía a Milei, ¿entendés? O sea, se le volvió fake el pelo. De alguna manera pareciera como que Milei a partir del domingo se transformó en un político tradicional más. Totalmente, que tiene que salir a seducir a la casta. Fíjate que no dijo más casta. Entonces, y además, pero yo creo que lo más delicado de todo eso no es lo que cayó, sino la lectura. La lectura realmente es algo muy delicado. O sea, porque la lectura es balbuceante. ¿En serio podés levantar 8 millones de votos y no podés conectar con ese electorado? ¿Qué tenés miedo a qué? O sea, imagínate una persona que lee después de haber salido victoriosa, de haber entrado al balotaje, leyendo, que tiene que tener ese nivel de... Digo, ya en el cierre, el mensaje estuvo grabado. Después lo demás fue arenga de cancha. Pero el mensaje, grabado. Con miedo a la equivocación. Con miedo a la toma de riesgo. Un presidente tiene que tomar riesgo. Porque en Argentina, además, es una profesión de riesgo ser presidente. Es una profesión de riesgo. Me quedé pensando en esto del antikirchnerismo. Porque hoy el votante que le queda a él para ir a buscar es ahí, ¿o no? ¿Al antikirchnerismo? Bueno, digo, el votante que ya estaba enojado con todo ya lo votó, se supone. ¿Cuál es el votante? Sino que, digo, no me lo imagino yendo a pescar en la pecera del tipo que votó a Schiaretti. Bueno, mira, lo de Schiaretti fue todo un fenómeno, queda poco tiempo, pero lo de Schiaretti fue todo un fenómeno sí, porque duplicó. Después, no solo duplicó, sino que después en términos de estadísticos, después de los dos debates, Schiaretti se terminó convirtiendo en el second best, tanto de Bullrich como de Milei. El second best es el segundo preferido. Uh-huh. Durante toda la campaña Bullrich era la segunda preferida de los votantes de Milei y Milei era el segundo preferido de los votantes de Bullrich, ¿no? De alguna manera competían por el mismo público. Después de los dos debates, la figura que podía disputar un poco el voto que se le caía a uno o a otro, también es cierto que es una comodidad, ¿no? Votarlo a Schiaretti es, yo Argentina, ¿no? Como se decía antiguamente. No me quiero, no. Yo no me ensucio. No me meto en el barro. Entonces, bueno, porque también es una elección donde hay una parte muy importante del voto que se ordena por los rechazos, por la negativa, por arremangarte y decir, y bueno, ¿cuál es qué es sí, lo me que trago el sapo? Y entonces, ¿dónde pesca Milei ahora para el balotaje? Bueno, Milei tiene para pescar antiperonismo fuerte. Eso lo va a pescar. Claro, yo lo dije antikirchnerismo, está bien, antiperonismo. Sí, yo te diría sentimiento antiazul. Lo que se llama vulgarmente gorila. ¿No? Digamos, o sea, antiperonista, antikirchnerista, anti-K, anti-azul, No, porque digo, el votante de Schiaretti, quizás el de La Paso sobre todo, es un votante antikirchnerista, pero no antiperonista. Totalmente. Es un peronismo anti-K. Tampoco, es un peronismo anti-K cuando queremos conceptualizarlo muy fino. Sí. Después la gente pero ¿vos lo ves más votando a Massa o votando a Milei? ¿El schiarettismo? Bueno, Massa logró hacer una operación que es deskirchnerizar. ¿Viste? Como desalambrar. Sí, no vimos yo decía el domingo, ¿dónde está el kirchnerismo? No había un kirchnerista arriba del escenario, estaban todos ahí, pero no se mostró a ninguno. No. Nadie. No, hubo un momento que hubo una canción camporista, hubo un momento... Una sutileza que nos dimos cuenta nosotras, nada más. Sheila, un pequeñito... Máximo Kirchner estaba en la sede de Unidad por la Patria y no lo vi, no apareció. Apareció a la mañana temprano hablando de que le recordaba la elección del 2003... Ni siquiera, ni 2007, ni 2000, la del 2003. Y... pero igual tiene algo de razón. No, el análisis está bien. Sí, pero quiero decir,
Guado de Pedro es el jefe de campaña de Massa y no lo vimos. Sí, analíticamente está bien, políticamente, bueno, eso es lo que vos decís y está bien, coincido con vos. Entonces, ¿de dónde saca sus votos Milei? No, bueno, a ver, yo lo que creo es que en esta elección de cara a lo que viene van a pasar dos cosas. La primera es vas a tener dos momentos de aceleración de la decisión. Un primer momento que es ahora, la gente que ya sabe, que te dice no peronismo, no Massa, no voy ahí, y entonces va Milei por decantación, hay gente que no te dice sí Milei. ¿Y voto Te dice, blanco? ¿O bueno, no ir a también, votar? está bien, pero el voto blanco yo hoy no lo estoy estudiando, no lo estoy mirando, pero el voto blanco favorece a uno de los candidatos que No, bueno, realmente por eso. tiene una diferencia mayor. Lo que estoy tratando hoy de investigar y de entender y de pensar es cómo es la inclinación a la decisión por uno o por otro, porque eso es lo que va a terminar volcando. Milei arranca de atrás, necesita mucho más, ¿no? O sea, arranca en -6. Sí. Arranca en -6. No es poco, no es poco. A mí lo que me parece, te decía, dos momentos. Un momento es ahora, que es el momento no peronismo, y tenés otro momento que es que ahora mismo es no Milei, no esta ruptura de consensos, no lo volcánico, no la locura, no los insultos, no Lemoyne, no, o sea, el no a eso que expresa el mundo libertario, que es, te diría, casi como un salto a lo desconocido. No quiero decir al vacío, quiero decir realmente una decisión muy jugada, porque rompe todo lo conocido, rompe todos los acuerdos de convivencia que tenemos. Eso es ahora, esos no inmediatos. Y después tienes un montón de gente que tiene que tomar una decisión realmente muy difícil. O sea, los electores de Bullrich, de Schiaretti y de Bregman, de izquierda, tienen que tomar una decisión realmente difícil. Entonces la van a extender. O sea, recién los últimos días de la elección, cuando ya no quede más remedio, y donde puedan, no sé, como capitalizar todo lo que vieron de la campaña. O sea, es una campaña que se va a capitalizar muy intensamente la última semana, los últimos días, te diría, y no sé si los últimos 15 pasos antes de llegar a la urna. Tenés que hacer una cortitísima porque ya estoy fuera de tiempo. Sí. ¿Qué crees que termina siendo el PRO? Bullrich, Mauricio Macri, ¿terminan convocando un voto por Milei o definiendo la libertad de acción? Es una encuesta que tengo ahora en mis redes sociales y te respondería con una onomatopeya. Boom. Sheila Bilker, consultora 3.0, una de las pocas que acertó a la elección, al resultado de la elección. Sheila, vamos a seguir charlando con vos porque seguimos votando, ¿viste? No termina más este periodo electoral en la Argentina. Gracias por venir. Un placer.